Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hackean revista oficialista Temas. Dejan insultos a Díaz-Canel y piden libertad para presos políticos cubanos. Libertad para los presos políticos fueron algunos de los mensajes antigubernamentales aparecidos en la web de una de las principales publicaciones de la intelectualidad oficialista en Cuba. Díaz-Canel, libertad para los presos. La acción de protesta fue informada en Twitter por la cuenta Fire System, vinculada al grupo de hackers venezolanos, que en abril último intervino la página web en español del canal izquierdista Telesur. Eso es lo que dicen ellos, con una nota que pedía libertad para los presos políticos de Cuba y Venezuela. Hasta el momento de publicar esta nota, ni la revista Temas, ni su director, el sociólogo e intelectual oficialista Rafael Hernández, había hecho mención del hackeo en sus redes sociales. Hernández es el promotor del concepto de oposición leal al gobierno del Partido Comunista de Cuba, una construcción retórica que en la práctica sirve para maquillar a la dictadura y vender en algunos sectores académicos, principalmente extranjeros, la idea de una supuesta apertura en el totalitarismo caribeño. Tras el histórico plantón de cientos de artistas, activistas e intelectuales cubanos del 27 de noviembre del 2020, frente al Ministerio de Cultura en protesta por los abusos contra miembros del disidente Movimiento San Isidro, Hernández publicó un texto en Nueva Sociedad donde enmascara la acción represiva del régimen. Hernández llegó a decir en su artículo que Denis Solís, rapero detenido por aquellos días y cuyo caso provocó una huelga de hambre colectiva, fue liberado por mediación de las autoridades cubanas, algo que era falso. También mintió al asegurar que Luis Manuel Otero Alcántara, artista y líder, fue puesto en libertad horas después de ser arrestado con violencia. El 26 de noviembre en la sede del Movimiento de La Habana. Al respecto, la profesora de arte y activista por la democracia, Anameli Ramos, respondió entonces a Rafael Hernández que su texto era una vergüenza. Luis no fue liberado tampoco unas horas después, sino días después. La que fue liberada en esa tarde-noche en que estaba en el ministerio fui yo, a la que habían detenido en la madrugada antes y me detuvieron 12 horas dentro de la patrulla porque simplemente no sabían qué hacer conmigo. Por otra parte, en los últimos años aumentó el ciberactivismo mediante el hackeo de páginas web del régimen comunista y sus acólitos para divulgar la causa de los presos políticos y la libertad de Cuba. Los sitios digitales del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREC, la Universidad de Guantánamo y el Ministerio de Finanzas y Precios, entre otros, han sido intervenidos por los hackers anticatristas para llenarnos de mensajes críticos al gobierno comunista de la isla. El antecedente inmediato ocurrió esta semana, pues el activista cubano Alberto Ortega Fonseca, conocido en redes como Albert Fonse, informó el 7 de mayo que los sitios web del Gran Hotel Manzana, Kempinski y del Hotel Nacional, ambos del régimen castrista, fueron hackeados. Fonse aclaró que el grupo de hackeo atacó ambas páginas como parte del boicot al turismo cubano que desarrolla el grupo opositor. Los Mambises, el activista, declaró que esta no es la primera vez que sucede la caída de varios sitios del régimen cubano.